10 de la mañana, 11 minutos, y como les habíamos anunciado más temprano, estamos recibiendo al periodista Andrés López Reilly en la mañana de Arriba Gente a propósito del Ladrón de Mapas, un libro sobre el cual vamos a estar hablando y que de alguna manera revela la intimidad de una organización que se dedicaba a robar documentos históricos. Pero primero la bienvenida, el placer de tenerte, Andrés, acá en la mañana de Arriba. Buenos días, Humberto, el placer es mío estar con ustedes aquí. Bueno, contanos un poco este Ladrón de Mapas, ¿qué nos revela de esta organización integrada exclusivamente por uruguayos? No exclusivamente, pero sí, digamos, la figura que termina detonando esta historia. Esto ocurrió allá hace unos 11 años, en 2007, en España. La figura que termina detonando, el Ladrón de Mapas, digamos, es un uruguayo que vive en Argentina todavía, de nombre César Gómez Rivero, que robó de la Biblioteca Nacional, de la Sala de Investigadores, donde supuestamente hay una mayor prevención, un mayor cuidado por el patrimonio que allí se está conservando. Robó una serie de mapas incunables, que son mapas publicados en los últimos 50 años de 1400. En esa época, hacía casi 50 años que se había inventado la imprenta moderna por parte de Gutenberg. Ese periodo se llamaba incunable porque se consideraba que los documentos o los libros estaban en la cuna, por eso se les decía incunables. Este uruguayo se la rebusca para ingresar con un carnet de investigador a la sala de investigadores de la Biblioteca Nacional, que se llama Sala Cervantes, porque ahí está la obra de Cervantes. Ahí se custodia la obra de Cervantes. Y bueno, con este carnet de investigador y un poco ganándose la confianza de la gente que trabajaba allí, de los funcionarios, regalando bombones, regalando flores a las funcionarias, algún libro publicado por él de dudosa procedencia en realidad, se logra llevar documentos que son únicos, ¿no? Son documentos irrepetibles de 500 años de antigüedad, una serie de mapas y láminas. ¿Logra llevárselos porque se los dan o porque logra sustraerlos inadvertidamente? Sí. Pero había generado un marco de confianza. Claro, a diferencia de lo que uno ve en las películas de piratas y eso, los mapas en esa época no estaban sueltos, sino que integraban tomos que eran de científicos, digamos, ¿no? Publicaciones científicas, en este caso era de Ptolomeo, la cosmografía de Ptolomeo. Y bueno, el hombre en un momento encuentran en la biblioteca un estuche de lentes y dentro de ese estuche no había lentes, sino que había una pequeña gilet o una hojita para cortar, con la cual él cortaba esos documentos que después se los guardaba entre la ropa o dentro de algunos otros documentos que transportaba con él, ¿no? Andrés, esto no tiene nada ficcionado, o sea, esto es una historia, novela. Es una historia real, es crónica periodística. Es una investigación en la cual yo, en su momento, trabajando para el diario El País, yo trabajo actualmente para El País, pero en esa época, hace 11 años, yo hacía poquito que había ingresado al diario y que tuve la ventaja de que tenía un informante que venía a traerme documentación. Era un tipo que tenía mucha información, se presentaba conmigo con una identidad falsa. Y él me traía documentación. ¿Aún en esa calidad de informante, en ese contacto? Sí, con una identidad falsa. Que obviamente nosotros, ustedes lo saben perfectamente, como periodistas tenemos que desconfiar de todo. Sí. Claro. Pero realmente, después de chequear los documentos, habían documentos que eran auténticos. Él manejaba información policial, información confidencial y reservada, que realmente era interesante. Y al poco tiempo las cosas que él empieza a decir explotan en España, como decíamos. Esto le costó el cargo a la directora de la Biblioteca Nacional de España, Rosa Regás, una escritora muy conocida que todavía vive, una señora de izquierda que en su momento tuvo un enfrentamiento con el ministro. En España fue un escándalo nacional, ¿no? Se vulneró el principal archivo del país. Y bueno, y ese informante me traía documentación. En algún momento también me pasó alguna documentación falsa. Y entonces, desde El País, como que un poco marcamos un poquito la agenda con esto, que empezó a tener repercusiones en varios lados, porque él vivía en Argentina terminan habiendo varios procesados, entre ellos un librero anticuario muy conocido, un hombre de dinero. Que adquiría, porque ¿cómo operaba esta organización? Sí. ¿Los robaba para quién? Bueno, los robaba para coleccionistas, que son gente de mucho dinero. El mapa, por ejemplo, que ilustra la tapa del libro, ese mapa de la cosmografía de Ptolomeo, que es un poquito como la frutilla de la torta de esa obra, ese mapa se evaluó en su momento en más de 100.000 euros, unos 110.000 euros, ¿no? Se robó 2 solamente de ese mapa. Y bueno, son coleccionistas que están en el mundo y que están dispuestos a pagar realmente cifras muy importantes, y de hecho se confirma que había una triangulación, porque primero pasan por Argentina y después terminan en otros lugares, como por ejemplo en Nueva York. Uno de los mapas terminó en Nueva York, el otro terminó en Sydney, en Australia,
Y bueno, se confirma que se movían en varios países. De hecho, el cabecilla de la banda, que este informante insistía mucho en que yo lo mencionara, yo nunca lo mencioné ni siquiera con iniciales, que uno cuando tiene la presunción o está confirmado el delito, por lo menos, aunque no haya un fallo judicial, por lo menos utiliza las iniciales. Yo ni siquiera utilizaba las iniciales. En su momento me mandó un escrito desde Italia acusándome de difamación e injurias. Este hombre va a terminar preso después de 7 años por saquear literalmente una biblioteca en Italia de 1586, que es la segunda biblioteca más antigua de Italia, que se encuentra junto a un convento. A él le dan la dirección por sus vínculos con la política, particularmente con un senador de Lutri, que ese senador va a terminar procesado después por vínculos con la mafia, de la línea de Berlusconi, el hombre. Y a él le dan la dirección de esta biblioteca por sus vínculos políticos, una biblioteca que estaba cerrada por faltas de recursos, como ocurre habitualmente en la cultura. Falta de recursos para preservar, para cuidar. Lo van a terminar procesando porque la saqueó literalmente. Se calcula que se robó hasta casi 20 millones de euros de libros de 400 y 500 años de antigüedad. En esa biblioteca se encuentran una de las copias más antiguas de la Divina Comedia, por ejemplo. Bueno, este era el cabecilla de la banda, que en algún momento me mandó un escrito judicial también para hacer acciones contra vos. Sí, y también contra el Estado. También, como sabía que se estaba manejando el nombre de él, aunque sea entre bambalinas, digamos, un poco con intenciones de frenar la investigación que se venía dando y las publicaciones periodísticas, hizo eso, pero bueno, lo de él fue realmente enorme. Yo creo, sin temor a equivocarme, que debe haber sido, de lo que va de este siglo, debe haber sido el robo más grande de material histórico o de documentación histórica que hubo, ¿no? Andrés, decías en el comienzo de la nota que este hombre, César, digo porque teníamos imágenes obviamente de algunos de esos mapas robados, pero también podíamos ver en imagen, no sé si un documento de identidad o algo de... Es un documento de identidad falso. Falso. Es una acreditación en realidad. Una acreditación. Porque él roba en varios países. Robó en Uruguay, por supuesto, robó en la Biblioteca Nacional, donde es muy interesante. Es una personalmente lo hizo, sí, digamos. Sí, personalmente. En la Biblioteca Nacional de Uruguay robó antes y es muy interesante porque venían ellos con acreditaciones del Vaticano. Se hacían pasar por enviados del Vaticano. Bueno, esa es una que estábamos viendo hoy, hace un ratito, es una de las acreditaciones falsas que utilizó. Esa es la Biblioteca Nacional de España, la Sala de Investigadores. Esa que se está viendo ahora es una carta de Colón, valuada en $1 millón que la robó este hombre, el italiano, el cabecilla de la banda, un tipo llamado Marino Máximo de Caro. Y este es el Museo de la Valleja, donde también robaron. Ahí está el hombre, el cabecilla de la banda, esa es su foto de Facebook. El italiano. El italiano, sí. Esta es la Casa de la Valleja también, donde el uruguayo robó. Y ese es el carnet de investigador que él utilizó en Paraguay, donde también robó. Mira. Para utilizar en Paraguay. Y decías que ahora está en Argentina, pero ¿está preso en Argentina? No, él fue procesado sin prisión, digamos. Estuvo viviendo una vida bastante tranquila en un country bonaerense. Procesado sin prisión. Sí, son ladrones de guante blanco, ¿no? Claro, claro. En realidad todos tuvieron penas... digamos, al robar en España y al robar en Uruguay, estos dos países, España y Uruguay, intentaron repatriarlos, ¿no? Sí. Intentaron llevarlos para juzgarlos. La justicia argentina se demoró y bueno, nunca hubo... No tuvo lugar la extradición nunca. Y fueron, digamos, procesados por la justicia argentina por robos en Argentina. Por robos en Argentina, claro. Porque el delito, digamos, se termina... Pero en este momento es un hombre libre, o sea, cumplió su condena. Ya. Igual hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, él no podía salir del país todavía porque hubo debe tener requisitorias de todos lados, o muchos lugares. Uruguay y España le pidieron, que el delito es de unos 8 años en España, tiene una condena de unos 8 años. Hace un par de años él tenía todavía prohibido salir del país y, otra vez mintiendo, logró salir, que de hecho terminan procesando una funcionaria de migraciones argentina. Por no controlar la salida, justamente, o permitirle la salida. Permitirle la salida, porque saltó la alerta, pero ella permitió la salida igual. Bueno, hay que decir que esta historia real, en realidad es una investigación periodística de un libro que se lee como una novela, ¿no? Es decir, tiene de alguna manera... Es que parece ficción. Es absolutamente apasionante lo que Andrés nos plantea, claro, ¿no? Humberto, lo que pasa es que tiene ingredientes que son increíbles, que vinieran con acreditaciones del Vaticano a robar acá. El italiano se hacía pasar por enviado de la Santa Sede, el argentino, el librero argentino se hacía pasar por su intérprete. Ponían direcciones falsas en todos los archivos. El español, al robar en España, por ejemplo, dice que vive en el Corte Inglés,
que es como el shopping de Punta Carretas. Sí, es decir, y la maravilla... Todavía tenían esa cosa humorística incluso. De la contradicción humana que un coleccionista que ama y valora estos documentos los quiera tener encerrados para sí y no compartir con el resto de la humanidad su valor, ¿no? Bueno, son caprichos que se da gente que tiene mucho dinero, ¿no? Hemos estado dialogando con Andrés López Reilly, autor del Ladrón de Mapas. Ya está disponible para que ustedes también tengan acceso a este estupendo trabajo realizado por el periodista. Andrés, muchísimas gracias por tu visita. Un placer. Cerramos por aquí la entrevista con Andrés López Reilly.